tardes, noches, bienvenidos a todos, también a todos los que nos veis a través del canal de YouTube. Sed bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer como siempre en oración, así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte las gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Y sobre todo gracias porque podemos reunirnos de nuevo aquí en tu presencia para compartir, para escudriñar, para estudiar, para escuchar tu palabra. Queremos pedir, Señor, que sea para nosotros de bendición, que podamos entender todo aquello que tú nos quieres decir esta tarde y sobre todo, Señor, que penetre en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias y dirige este tiempo que sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en Éxodo, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 13. Una lectura un poco larga, pero que hay que hacerla para poder entender lo que en esta tarde vamos a exponer y vamos a estudiar. Éxodo capítulo 21, versículo 1, dice así: Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado, con su hijo hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. El que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o mujer, y a causa de ello muriere el buey, será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija. Conforme a este juicio se hará con él.
Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey o oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinante a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío.
No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Bueno, pues hasta ahí, una lectura larga, con muchos subieres y haberes y demás. Pero he querido, podía haber leído menos, pero he querido leerlo todo y ahora veréis el motivo de ello. Estamos en los capítulos de los mandamientos, ¿vale? Hemos visto el capítulo 20, donde se escribe la ley de Dios, desde el versículo 1 en adelante, y estamos ahora pues en capítulos donde hay más leyes, más mandamientos, por decirlo de alguna manera. Y hemos visto, pues como digo, los mandamientos en el capítulo 20, y hemos visto también cómo el Señor Jesús cumple esos mandamientos, ¿vale? Porque el Señor dijo que Él no había venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, tenía también que cumplir esos mandamientos. Ahora estamos en un apartado legal, en los capítulos donde se da una serie de normas, una serie de directrices y una serie de acciones legales en cuanto a crímenes que se cometen, en cuanto a actos pues, impunes que se cometen. Y se nos da una serie de crímenes y sus castigos por el daño ocasionado. Pero no solamente se da el castigo que tienen que cumplir por ese daño ocasionado, sino que también hay una restitución en muchos de esos delitos, hay una restitución del daño ocasionado, ya sea un daño accidental, deliberado o haya sido simplemente un intento. Ahora, si nos paramos a pensar en las leyes actuales, vemos que funcionan prácticamente igual, ¿verdad? Se comete un delito, hay un castigo o una restitución, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, si se comete un acto deliberado, un robo, y cogen al ladrón, lo primero que intentan es que restituya todo lo robado, ¿no? Pero la ley dice, ahora, has robado, depende de cómo hayas robado, si ha sido con intimidación, si ha sido con violencia, o si ha sido con premeditación o lo que sea, pues así el castigo será más largo o menos largo, ¿vale? Hay algunos que se libran, ¿vale? En cuanto al robo, pero eso no está dentro de la ley. Pero, y si hay una violación o un asesinato o una paliza, cualquiera de esos crímenes o de esos delitos tienen un castigo y tienen una restauración, una restitución, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos visto que se pone una indemnización a un asesino de miles de euros por haber matado a una persona aparte de la cárcel? O si, por ejemplo, tenemos un accidente de coche, ¿vale? Y el chocarte contra otro, en teoría es un delito, es un accidente, ¿vale? Pero es un delito porque atentas contra otra persona, sin quererlo, evidentemente. Ahí no hay cárcel, pero sí que ¿qué es lo que hay? Hay un seguro que va a pagar los daños que tú hayas ocasionado o que te hayan ocasionado a ti. Entonces, lo que vemos es que al final la ley funciona prácticamente igual que funcionaba cuando Dios dio estas normas al pueblo de Israel. Es verdad que muchas de estas normas no se aplican hoy en día. En algunos países hay siervos, y es verdad, pero aquí en España en teoría no hay esclavos, no hay siervos como había entonces, ¿no? Y hay otra serie de cosas pues, que tampoco se dan en la sociedad actual, pero se daban allí. No difiere mucho, como digo, de las leyes puestas por Dios. Y podemos decir que nuestras leyes actuales se basan y se fundamentan en las leyes dadas por Dios al pueblo de Israel. Porque no hay ningún, si vemos los mandamientos, no hay ni uno solo de los mandamientos que no esté tipificado en nuestro Código Penal.
El levantar falsos testimonios está penado. Matar está penado. Codiciar los bienes ajenos, que puede ser pues intentar robar y todo eso, está penado. Matar, creo que lo he dicho, está penado. Atentar contra los progenitores está penado, igual que atentar contra los hijos está penado. O sea que todo eso, todas las leyes de hoy se basan y se fundamentan en las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora bien, estas leyes que el pueblo de Israel debía cumplir terminaron con promesas hechas por Dios, ¿vale? Si leemos en el capítulo 23 y en el versículo 20, que no lo hemos leído ahora, pero si leemos en el capítulo 23 y en el versículo 20, se nos dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Después de decirle todas las leyes y después de que el pueblo de Israel, bueno, en el capítulo 24 dice: así haremos, vamos a hacer tal y como nos has dicho, o sea, vamos a hacer todo lo que nos has dicho. El Señor está diciendo: he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, versículo 21, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dije, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Hay una promesa de Dios de cuidar y de guardar al pueblo de Israel si obedece sus leyes, si obedece sus mandamientos. Vemos que Dios se reclama, ¿no?, a Israel el escuchar la voz. Lo que dice es en el versículo, lo que dice, y en el 24 se repite ese mandamiento, parte de ese mandamiento de no tener dioses ajenos a él. Vemos que el primero de los mandamientos, ¿cuál es? Honrar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a Dios sobre todas las cosas. O sea, es a él, honrarle a él, escucharle a él. Y en el versículo 24 nos dice: no te inclinarás a dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Está diciendo: si vosotros obedecéis todo esto, mi ángel irá delante de vosotros. Mi ángel os va a cuidar, mi ángel os va a guiar hasta la tierra, hasta el sitio que yo tengo preparado para vosotros. En el versículo 25, además, se insta al pueblo a alabar y adorar únicamente a Jehová. Versículo 25, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Lo que estaba diciendo, vemos cómo esta serie de normas, esta serie de leyes, termina en una promesa. Si vosotros hacéis conforme a lo que os digo, yo voy a hacer para con vosotros también. Os voy a estar cuidando, os voy a estar guiando y os voy a estar bendiciendo. En Éxodo, como decía, en Éxodo capítulo 24 y versículo 3, el pueblo de Israel lo que dice es: vamos a hacer lo que tú nos estás diciendo. Mira, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí viene algo importantísimo, y es que el pueblo de Israel está ratificando o está confirmando lo que Dios les está diciendo a ellos. Yo voy a hacer con vosotros esto. ¿Qué vais a hacer vosotros? No, nosotros vamos a hacer eso. Vamos a hacer conforme a lo que tú nos estás diciendo. Vamos a confirmar ese pacto que tú estás haciendo con nosotros. Porque así tú vas a enviar a tu ángel delante de nosotros. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando leemos en el Antiguo Testamento, y hemos de recordar que el ángel de Jehová es Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, vale. Podemos entonces ver aquí en el capítulo 23 y versículo 20 a Jesús, que dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en el siguiente dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Creéis que está hablando también del Señor Jesús?
Yo, personalmente, pienso que sí. Porque si fuera los ángeles que Dios tiene a su servicio, diría, enviaré mis ángeles, o enviaré a los ángeles para que estén con vosotros. Pero dice, enviaré mi ángel. No sé si en vuestra Biblia está en mayúscula. Sí. En la mía sí. Entonces, aparte me da a entender que es a Cristo a quien está diciendo. ¿Vale? Está hablando del mismo Señor Jesús. Además le pide al pueblo en el versículo 21 que escuchen su voz. Si leemos en Juan capítulo 14 y versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, y esos mandamientos son, aparte de los que él dice, que como es el amar los unos a los otros, el amar a vuestros enemigos y demás, pero también se está refiriendo a lo que Dios dijo al pueblo, a esos mandamientos que Dios también le dijo. Lucas capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se refiere a la palabra viva, que es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, los que me oyen a mí y cumplen la palabra de Dios. Cumplen también lo que yo digo porque yo vengo de mi Padre para hacer su voluntad y para deciros lo que Él quiere que hagáis. Un último versículo en Lucas capítulo 11, versículo 28, en este aspecto. Dice así, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No está diciendo, oye, los mandamientos que yo estoy dando son los que valen, los antiguos no valen. No, dice, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se refiere a todo eso que Dios dijo ya en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Escuchar la voz de Jesús. Mi ángel irá delante de ti. Decía que Dios termina esta sección de leyes con una promesa para el pueblo, que decide por voluntad propia hacer lo que Dios ha dicho. Es el pueblo el que lo decide. Dios no les obliga. Dios les dice, si hacéis esto, yo haré esto. Y el pueblo dice, vale, pues queremos hacer esto. Evidentemente después vemos cómo el pueblo no lo hace. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero también vemos cómo Dios en sus promesas quiere probar la fidelidad del pueblo. Dios había prometido a Israel una tierra, y una tierra que emana leche y miel, una tierra rica, pero una tierra ocupada por otros pueblos. ¿Dios podía haber hecho que el pueblo de Israel llegara rápido a la tierra? Sí. ¿Que la ocupara enseguida? Sí. ¿Sin ningún obstáculo? Sí. Pero lo que quiere es probar su lealtad, no porque Dios no sepa lo que va a ocurrir. De hecho, si pensamos en Job, ¿qué es lo que dice Dios a Satanás? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Y qué dice Satanás? Claro, como le das todo lo que quiere, todo lo que te pide, por eso te ama. Dios sabía perfectamente lo que Job iba a hacer. Sí, ¿verdad? Y dijo, vale, pruébalo. Ahí lo tienes. No toques su vida. Pruébalo. Ya verás cómo no va a renunciar de mí, no va a blasfemar contra mí. ¿Fue así? Sí. Evidentemente. Pero Satanás volvió otra vez a tentarle y dice, pero claro, es que todavía sigue teniendo, vale, pues sigue, tú sigue y ya verás cómo va a seguir, sin renunciar a mí. Al revés, incluso su mujer le dijo, mira, maldice a Dios y muérete ya, que es lo que te queda. Sin embargo, Job, ¿qué dice? Si Dios lo dio, Dios lo quitó. Y tú no tienes por qué decirme
nada de eso, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es probar al pueblo, pero no probarle porque Dios no sepa lo que va a hacer, sino probar al pueblo, quiere probar su lealtad para que el pueblo confiara plenamente en Dios, para que el pueblo decidiera confiar plenamente en Dios y vieran su necesidad de Dios, su suficiencia en Dios. Y por eso en el versículo 28 hasta el 31 del capítulo 23, vemos como dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año. ¿Para qué? Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. No vais a entrar directamente, sino que vais a tener que esperar. Pero vais a tener que esperar para confiar en mí, para saber que yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Va a ser una entrega gradual, una entrega poco a poco. Les dice que no va a ser en un año, sino que va a ser más adelante. Ahora, continuando en los versículos siguientes y viendo la decisión que el pueblo toma de hacer lo que Dios ha dicho, se realiza un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. Un pacto luego roto por el hombre, como hemos visto y como veremos, pero un pacto sellado o confirmado con dos acciones que eran normales en la sociedad judía, ¿vale? Y hoy todavía, en algunos sitios, todavía es vigente estas dos acciones. Y es la sangre derramada, un pacto de sangre y una comida. Hoy en día hay muchos negocios que se cierran en comidas o en cenas. Sigue siendo algo habitual, ¿no? Quiero cerrar un negocio, qué mejor manera de invitar a comer a la persona que yo quiero que acepte mi negocio, y ahí tranquilamente, distendidamente podemos hablar y cerrar el negocio. Es verdad que no vas a hacer un pacto de sangre, pero sí que hay esa comida, ¿no? Hay esa comida que es un acto de camaradería y de voluntad por ambas partes de llevar a cabo ese pacto. Y lo que vemos en Éxodo 24, y que ya hemos hablado de ello en otro estudio, es precisamente estos dos actos: el derramamiento de sangre y una comida, para pactar, para confirmar, para sellar el pacto con Dios. Y todo esto ocurre en Éxodo, pero podemos también extrapolarlo a quien cumplió la ley por nosotros, a quien precisamente hizo derramamiento de sangre para pactar con Dios, o para sellar ese pacto del hombre con Dios. Nosotros no tuvimos que hacerlo. Nosotros hemos cometido crimen contra Dios, ¿sí o no? Hemos desobedecido a Dios. Y el que diga que no ha pecado, que no comete pecado, es mentiroso. Y ya está cometiendo pecado. Ya está desobedeciendo contra Dios. Ya está cometiendo un crimen contra Dios. Hemos desobedecido a su ley. Voy un poco rápido por el tiempo, porque la lectura ha sido muy larga. Entonces, por eso hay veces que me trabo un poquito. Hemos desobedecido su ley y por lo tanto debe haber un castigo. ¿Qué castigo seríamos capaces de soportar de parte de Dios? ¿Qué castigo mereceríamos? La desobediencia de Adán y Eva conllevó a que los expulsara del Edén, a que se rompiera esa comunión que mantenían con él. No murieron espiritualmente. Y nosotros estábamos también muertos espiritualmente. No había esa comunión con Dios, no había esa relación con Dios, porque nosotros habíamos pecado contra Dios, habíamos cometido delito contra Dios. Y tuvo que venir alguien para poder soportar el castigo que nosotros merecíamos, para poder soportar sobre él toda nuestra culpa, para poder llevar a cabo el sacrificio perfecto que nosotros éramos incapaces de hacer. Un castigo y una restitución incapaces de llevar a cabo. Y Dios lo sabía y sabe perfectamente. Y es por eso que gracias a su amor
y a su gracia, Cristo pagó en la cruz. Cristo fue quien llevó a confirmar, a sellar ese pacto con Dios. Cristo cumplió la ley por nosotros. Él fue quien sufrió el castigo por nuestros crímenes. Y eso nos da plena libertad en Dios y descanso en Dios. Somos justificados delante de Dios. Al pasar, si tuviéramos que pasar por el tribunal de Cristo, ninguno pasaríamos. Porque todos seríamos hallados culpables. Todos. Hasta el que se cree más santo o más perfecto. Bueno, más perfecto no puede ser, porque más y perfecto no caben. Hasta que se considera perfecto. Porque en un momento dado ha pecado y pecará. Y si pasamos por ese tribunal de Dios, según su ley, somos culpables. ¿Y somos culpables de qué? De cometer deliberadamente aquello que se nos debería imputar, aquello que no hemos sido capaces de cumplir. Pero la diferencia con el pueblo de Israel es que no necesitamos hacer ningún sacrificio. La diferencia con el pueblo de Israel es que no necesitamos pagar un castigo, que no necesitamos hacer una restitución. ¿Por qué? Porque Jesús en su amor lo hizo. Jesús en su obediencia lo hizo. Pagó por nosotros, lo hizo por nosotros. Hay una canción de una película, la película es Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que la canción pues habla del amor y demás y dice: todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Hubo hace años en una reunión de jóvenes esa canción con esa letra, la pusieron en un vídeo que hablaba de Jesús, de todo lo que hizo Jesús, que mostraba todo lo que hizo Jesús, y la letra pegaba perfectamente con todo aquello, ¿no? Y el título de la canción es: todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Y eso es lo que Cristo hizo. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Amén. Nuestra fe en Cristo es lo que nos coloca en posición diferente a la que teníamos y en la que estaba el pueblo de Israel, porque estamos unidos a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es por nuestros méritos, no es por nuestra gloria, no es por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino es por lo que Cristo hizo. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. También nos habla de esa victoria en Cristo. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recordáis lo que hemos leído, no? ¿Qué es lo que le dijo al pueblo de Israel? Si escucháis mis palabras, mi ángel irá delante de vosotros. Mi ángel, o sea, yo mismo estaré con vosotros, delante de vosotros, cuidándoos, llevándoos a donde tenéis que ir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí viene lo importante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo cumplió totalmente la ley por nosotros, cumplió el castigo
por el pecado, por nuestro pecado. Cumplió esa restitución de lo que nosotros tendríamos que haber pagado, muriendo en la cruz, entregándose a morir en la cruz y derramando toda la sangre que Él derramó. Ahora bien, hemos visto que las promesas se sellan con un pacto que tiene dos acciones muy claras y muy definidas. Tenemos la promesa de Dios que en Cristo somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice bien claramente: justificados pues por la fe, tenemos que, ¿por medio de quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el sello o la confirmación de este pacto debe hacerse con un derramamiento de sangre, la sangre de Cristo en la cruz. Pero también hemos visto que el pueblo de Israel lo hizo ¿cómo? Con una comida, ¿no? Nosotros también, aunque no nos lo creamos, pero también. Si repasamos la última cena, vemos cómo Jesús selló su promesa con esa última comida con sus discípulos y habla del pacto con su sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mateo 26, 28, no hace falta que los busquéis, ¿vale? 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero antes está diciendo también: tomad, comed, este es mi cuerpo. O sea, está en una cena con sus discípulos, comiendo con sus discípulos, sellando ese pacto. Marcos 14, 24 también nos lo dice. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y los dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Celebrando esa cena, sellando ese pacto y diciendo: pero es que no solamente con esto sello el pacto, sino que además mi sangre que va a ser derramada también va a sellar ese pacto, su propia sangre. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero además ese pacto, como decía, sellado con una comida, al igual que se hizo en Éxodo 18, ¿no? En 18:12, donde después de subir al monte Moisés, pues el suegro de Moisés prepara una comida para comer delante de Dios y con los ancianos del pueblo. Una comida para salvación, una fiesta perpetua con Dios. Lucas capítulo 22, versículo 16. Dice aquí el Señor Jesús: mas no así vosotros, no, 22, 16, he visto un 2. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que cuando se cumpla el reino de Dios, volveremos a estar en esta comida, volveremos a participar, volveremos a juntarnos para poder comer. Pero además Jesús mismo dice de cenar con quien se acerca a Él y oye su voz. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sellando ese pacto eterno con Dios. Y lo que hacemos en la Santa Cena, cuando aquí celebramos la Santa Cena, es recordar precisamente esa confirmación de ese pacto, de esas promesas hechas por Dios y cumplidas ¿en quién? En Cristo. Amén.